Pues es que es 2 más 3, porque aquí abajo está sumando 1. Arriba 1 está multiplicando, pero abajo 1 está sumando. Entonces, 2 más 3 me dará 5, pero 5 está directamente ligado con x a la quinta. Lo que quiere decir que para progresiones aritméticas, 2 más 3 es 5, y para progresiones geométricas, este producto quedará x a la quinta. ¿Por qué? Pues se está viendo, ¿no? En general, uno concluye que x a la n por x a la m es igual a x a la n más m. Y vuelve a ser evidente. Estoy yendo de la izquierda para la derecha. ¿Qué pasa si me voy al revés? Es decir, x a la quinta, el anterior es x a la cuarta. ¿A qué equivale? ¿A qué operación equivale a hacer eso? Pues dividir, ¿no? Quiere decir que x cuarta se puede ver como x a la quinta partido entre x. Por cierto, la definición que tú me habías preguntado viene de acá. ¿Sí? Que es lo mismo que 5 menos 1 pues 4. ¿Sí? Bueno. Y así me voy para la izquierda. Esto entre x me da esto. Esto entre x me da esto. Esto entre x me da esto. ¿Cuál es el que le sigue para acá del lado izquierdo? Sería 1. ¿Aquí quién le corresponde? Definición. Ah, la 0 es 1. Nadie entiende por qué. Ahí está. ¿Por qué 0 a la 0 sería algo que le crearía bronca a los matemáticos? Porque no está ahí, ¿no? No pertenece. Es que, a ver, si está claro por qué pregunto eso. Estoy diciendo que hoy en día se define que todo número elevado a la 0 es 1. Cosa que aparece desde, no sé si desde primaria o secundaria, y sigue siendo regla y ley hasta la universidad, y pocos que no sean matemáticos saben por qué. Incluso los matemáticos con su rigor, o sea, no lo ven así, pues. La pregunta sería, 0 elevado a la 0, ¿qué es eso? ¿Tiene sentido? Se podría decir que no, si entendieron lo que acabo de explicar aquí arriba. ¿Se ve por qué no? ¿Sí se ve? Bueno, es evidente que no puedo hacer ninguna progresión geométrica ni aritmética si multiplico 0 por 0 por 0 por 0, porque siempre tendría ceros, ¿no? Entonces no habría construido nada, y es evidente que 0 no tiene sentido en ese caso. Pero bueno, ahí está. Algo elevado a la 0 equivale a 1. Si me voy para atrás, ¿a qué equivaldría eso? A 1 dividido entre x. ¿Sí? Y si me voy para acá atrás, 1, otra definición. 1 entre x equivale a x a la menos 1. Pues son definiciones, ¿eh? Nótese que me estoy burlando. ¿Sí? Y entonces, por lo que acabo de construir, en general, lo que tengo es que a la 0 es igual a 1 para toda a en los reales, quitando al 0. Y que a la n por a la m es igual a la n más m, y que 1 partido entre x a la n equivale a x a la menos n. 3 definiciones vistas geométricamente, bueno, o sea, aritméticamente. ¿Sí? Es de aquí que se entiende a los logaritmos de la siguiente manera.
el logaritmo en base x, porque es la base con la que construí la progresión geométrica, de un número elevado a la n, es evidente que es n. ¿Por qué es evidente? Pues es que así lo construí, ¿no? Pues ya está. Pasar de una progresión geométrica a una aritmética equivale a logaritmo. Pasar de una progresión aritmética a una geométrica equivale a exponenciales. Porque aquí tienes 2 y si vas para arriba te queda x al cuadrado. Entonces la n aquí es 2. Aquí, o sea, pasar de aquí a acá es logaritmo en base x de x a la n. Pero x a la n aquí, n5 pasas a 5. Por eso es logaritmo de x en base. O sea, logaritmo en base de x a la n es n. Y al revés, si vas de un número y lo quieres hacer exponencial, pues es x a la n. Ya, o sea, eso es algo muy importante. Bueno. ¿Qué es la diferencia entre progresión y sucesión? O bueno, no sé. Eso es una sucesión. A ver, es que yo tengo también mis broncas con ese tipo de progresión. Tendría que ser muy meticuloso para responderte eso. Y ahorita no soy meticuloso, entonces... Sí, es que yo soy muy meticuloso y puedo contestarte ahorita una estupidez. Porque, o sea, una sucesión, si lo ves rigurosamente, lo puedes ver como una función que te mapea de un rango a todos los reales, que es la definición formal de los matemáticos, que a mí no me gusta. Y una progresión, pues, es un acomodo de números que se rigen bajo cierto criterio. ¿Cuál es el cierto criterio? La función. ¿Aquí cuál sería la función? Pues las exponenciales. Pero sí hay que ser meticuloso con las palabras. Pero sí es importante notar las diferencias. Bueno. Pues yo pensé que iba a hablar hasta aquí, pero me quedan 15 minutos y como nada más eso, de 1 hora los seminarios voy a aprovechar. Hasta aquí esto no fue Leibniz, el cálculo de Leibniz. Hasta aquí fue como, vamos a jugar con las diferencias y obtener resultados pícaros. Bueno. Lo que voy a hacer a partir de ahorita sí es Leibniz. ¿Me puedes prestar mi? Voy a leer algo que va a ser como una especie de experimento para ver si la mente de los que estamos aquí lo aceptan. Es que es importante porque con el cálculo actual se piden que se acepten como 23 axiomas. Y dice uno, bueno, pues ya que me estás aventando 23 cosas que quién sabe por qué las dices, pero a partir de estas 23 cosas que llaman axiomatización de los reales, puedo demostrar todas las propiedades de los reales. Entonces, con el cálculo actual se piden 23 axiomas. Yo voy a pedir 2 postulados. Y lo que voy a pedir es ver si se acepta o no se acepta. Es el postulado número 1 que hace L'Hopital. Explico. Lo que mostré hace rato, que técnicamente pues es menos del tamaño de este libro. Técnicamente el libro es más una explicación histórica de los escritos originales de Leibniz que los escritos originales, porque los escritos originales son menos de la mitad. O sea, esto fue lo que publicó Leibniz, nadie lo entendió, tan nadie lo entendió que después tuvieron que reformular el cálculo y aparecieron personas como Weierstrass, Cauchy, Lagrange y cosas por el estilo, y entonces reformalizaron el cálculo, Riemann, y todas esas cosas, por esas cosas me estoy refiriendo a ellos, pues dicen exactamente lo que dijo Leibniz, poniéndole la notación de límite. Por ejemplo, la integral de Riemann, pues no es otra cosa que lo que ya había dicho Leibniz, que es la suma de todas las ordenadas.
solo que para Leibniz no era necesario meterle rigurosidad al asunto. Fue así que los infinitesimales, de los que voy a hablar ahorita, todo el mundo le alegaba a Leibniz que si existen o no, y a él no le interesaba. Él nunca se preocupó por si existen o no. A mí me interesa operarlos. Yo no voy a estar demostrando si existen o no. Es como que les preguntara a ustedes, ¿existen los imaginarios? Y así se los contestó Leibniz en muchas ocasiones a los matemáticos. Son cosas ficticias que sirven para operar, tanto como los imaginarios para los conceptistas. Bueno, el postulado que voy a escribir aparece en el primer libro de cálculo diferencial, que se llama Análisis de los infinitamente pequeños para el estudio de las líneas curvas, del Marqués del Hospital, que es un libro que aparece 12 años después de las publicaciones de Leibniz, y que es un libro de aproximadamente 420 páginas explicando las 12 páginas que Leibniz había escrito de este tamaño, ¿no? Entonces, y por cierto es un libro bastante fuerte de leer. Lo primero, o sea, es así, ¿no? Pero lo demás ya se empieza a complicar. Va el postulado 1. Se pide que se puedan tomar indistintamente una por la otra a dos cantidades que no difieran entre sí más que por una cantidad infinitamente pequeña, o lo cual es lo mismo que una cantidad que no se incremente ni se haga disminuir más que por otra cantidad infinitamente menor que ella, se pueda considerar como que permanece siendo la misma. Va de nuevo. ¿Lo que dije fue claro? ¿Puede alzar la mano a quién le quedó claro? ¿Pueden alzar la mano a los que no les quedó claro? No, y eso que no he leído esa cosa es grosera, igual así, suena canción fea. Va de nuevo y ya si no es clara, pues intento esclarecerla ahora, ¿no? Postulado 1. Se pide que se puedan tomar indistintamente una por la otra a dos cantidades que no difieran entre sí más que por una cantidad infinitamente pequeña, o lo cual es lo mismo que una cantidad que no se incremente ni se haga disminuir más que por otra cantidad infinitamente menor que ella, pueda considerarse como que permanece siendo la misma. A los que no les había quedado claro, ¿ya les quedó claro? ¿Sí? Sí. Bueno, postulado 1. Postulado 2. Se pide que una línea curva pueda ser considerada como el ensamblaje de una infinidad de líneas rectas, cada una infinitamente pequeña, o lo cual es lo mismo, como una poligonal con un número infinito de lados, cada uno infinitamente pequeño, los cuales determinan por los ángulos que forman entre sí la curvatura de la línea. ¿Eso también fue claro? Sí. Bueno, a ver. Son dos postulados. La aceptación o no de estos dos postulados es el fundamento y pie para que cualquier matemático que entienda este cálculo pueda rebatirse con otro matemático que es un retractor de este cálculo. Por ejemplo, Rolle, el famoso teorema de Rolle. Rolle era un matemático que era un ignorante de ese cálculo. Y fue lamentable porque, o sea, proponía problemas que por su ignorancia no podía resolver con este tipo de cálculo, pero claramente se podían resolver. Muchos matemáticos actuales dicen que los infinitamente pequeños, cuando nos da la gana, los que operamos este tipo de cosas, lo hacemos cero, y todavía dicen cosas más absurdas como que es algo que tiende a ser cero. Es decir, que dx es algo así como que algo que sí entienden ellos, dx, algo finito, como lo que hice hace rato, cosas finitas, resta de cosas finitas me da algo finito, tendiendo a ser cero. Estas son cochinadas de Cauchy. No son las cosas de Leibniz. Y digo, yo molesto mucho con eso, pero porque soy muy jodón, pero realmente matemáticamente sí es lamentable que la gente critique ese tipo de cálculos si no conoce el cálculo. Yo critico
el cálculo actual porque conozco los dos. O sea, no hablo a lo momento, pues. Y bueno, a ver. Postulado 1, una cantidad que no difiere por otra más que por un infinitamente pequeño, se pide que siga considerándose la misma. Entiéndase que a las diferencias o cantidades infinitamente pequeñas las voy a llamar d y a la variable. Entonces esta cosa la voy a llamar un infinitamente pequeño. Entonces, dada esa notación, lo que acabo de decir es esto. Repito, es una cantidad infinitamente pequeña, no es cero, no tiende a cero, pero es tan pequeña que se pide que evanezca comparado con una cantidad mayor. Digamos que Leibniz fue un precursor de Cantor, porque ahí estamos viendo diferencias entre infinitudes. Este es un infinitamente pequeño y esta cosa que es finita es infinitamente mayor que esta cosa que es infinitamente pequeña. Por lo cual puedo considerarla evanescente, despreciable, no es cero, la estoy despreciando y es x. ¿Está claro lo que acabo de decir? Una pregunta, pero si lo vemos así, lo que está al lado izquierdo de la igualdad es un número, ¿no? X más dx. Sí, pero puntitos son un número, ¿no? Sí. No estamos diciendo que dos números A y B, o sea, me estoy de alguna manera olvidando de que A es mayor que B, menor que B o igual a B. Y si A igual a B estamos hablando del mismo número. Y estamos diciendo de alguna manera que dos números distintos son iguales. Lo que acaba de notar él es el problema que no entendió Roll. Va la explicación a eso, bueno. Roll hizo una demostración considerando una parábola, operó los infinitamente pequeños a la Leibniz y terminó diciendo que dx es 0 y como la función estaba en términos de y, de x, entonces dy se seguía que era 0. O sea, son unas operaciones como de 5 renglones, se ve esto. Y Roll con esto estaba convencido que Leibniz estaba mal y que los infinitesimales son 0 y que no se podía dividir entre 0. Ahí también, o sea, Roll estaba ignorante porque para eso estaba la regla del L'Hopital. Bueno. Esto de aquí es importante entenderlo porque lo que acaba de decir él es lo siguiente. ¿Alguien nota que por el postulado 1 esta igualdad no es una igualdad que está en el campo de los reales? ¿Por qué? Vamos a suponer que ya vi la demostración de Roll, ¿no? La parábola. Pues entonces Roll estaba ignorante porque despeja y de aquí se acabó. Entonces hay problemas, ¿no? De x y es 0. Entonces Leibniz estaba mal. Los infinitesimales sí son 0. No. Estoy pidiendo que esta cosa es evanescente. Y por esa evanescencia considero que es x, pero no estoy diciendo en ningún momento que se puede operar como si fuera una cosa finita. ¿Sí respondí a tu pregunta? Es decir, ¿hay que crear otro campo? Mira, hablar de campo, obviamente los campos en ese momento no se manejaban, pero a lo que me estoy refiriendo es que es algo que no está en los reales. Es decir, más aún, a ver, ¿pueden alzar la mano los matemáticos que conozcan la propiedad arquimidiana? A ver, la idea, y ahí otra vez históricamente vamos a estar, la propiedad arquimidiana hablaba como que de dos áreas. Supónganse esta área y esta otra de acá. Y entonces decía que la diferencia entre las áreas de la más grande y la más pequeña, esta por decirlo de alguna manera, o sea, esta área es la más grande. Y voy a considerar a otra área aquí. Pues por lo que difieren es por esta cosa. Lo que decía Arquímedes es que esa diferencia, añadido de sí misma, puede verse como mayor o igual que cualquier otra área finita. Luego los matemáticos lo expresan de otra manera
porque no sé por qué no les gusta verlo así. Y dicen que para todo número mayor, algo así como lo siguiente, x mayor que 0, y en los reales debe existir una n en los naturales, tal que n por x es mayor que y. Ajá. Es decir, si x es un número mayor que 0, real, y lo multiplico por un número natural, puedo afirmar que esa cosa, ese producto siempre es mayor que otro número real. Es la propiedad arquimidiana. Los infinitesimales no cumplen con la propiedad arquimidiana. Problema con los matemáticos, porque si no cumple un número la propiedad arquimidiana, pues es un ente del diablo y pues no. Vuelvo a la misma, pues es que no lo tienen por qué cumplir porque no son números reales. Son infinitamente pequeños. Es una cantidad evanescente. Voy a decir algo que va a sonar absurdo, pero es que, a ver, una cantidad infinitamente pequeña es mayor que 0, pero es menor que nada. Si fuera un real, ¿quién sería x? A ver, supongamos que x es es más, a ver, dx, pongámoslo entero. Dx es un número tal que es mayor que cualquier cosa, pero es menor que todo. Si es un real, ¿quién es? Es 0, ¿no? Porque estoy diciendo que dx es mayor que 0, o sea, es mayor que 0, pero es menor que todo. ¿Sí? Para toda y en los reales. Se sigue que dx es 0, ¿no? Pero no es 0 porque no es real. Una cantidad infinitamente pequeña multiplicada por un número finito sigue siendo una cantidad infinitamente pequeña. N multiplicado por dx sigue siendo una cantidad infinitamente pequeña. ¿Están de acuerdo con eso? Pues ya está. Entonces, si aquí x era un número finito y ahora estoy pidiendo que sea una cantidad infinitamente pequeña, pues lo que estoy diciendo es absurdo, ¿no? Una pregunta. Sí, bueno, no está en los reales, entonces no es, ni tampoco está en otro campo, ¿verdad? Esa cosa no sé en dónde esté, no sé si incluso esté definido. Hay algo que se llama análisis no estándar, cosa que no he visto, que ven este tipo de menesteres, pero no me he querido meter en esos detalles porque ya no es Leibniz. Entonces lo que yo estoy viendo es plenamente de Leibniz, y todas estas cosas son como justificaciones que intentan hacer los matemáticos que apoyan las ideas de Leibniz como para justificar que él estaba bien. A Leibniz le decía, si me crees me vale gorro, o sea, no te estoy diciendo que me valga gorro lo que estás pensando, estoy diciendo que hoy en día se maneja así, pues, ¿me entiendes? Pero el problema aquí que yo veo es cómo sumar algo que no es, cómo sumarle, bueno, la suma de ese infinidad con el real, ¿a dónde me va a mandar? ¿Qué me va a dar? Eso pues sí es un real, ¿Sí me va a mandar los reales? porque x más dx definido para x. ¿Sí? Postulado 1. O sea, la suma de esa cosa que no es real me manda los reales. Esta suma es una suma de una cantidad finita y una infinitamente pequeña. Ajá. Entonces esta cosa te va a dar un real. ¿Sí? Entonces eso implicaría que si ese número real le restas esa cantidad infinitamente pequeña te va a dar dando lo mismo x. ¿Sí? Cantidades que no difieran por sí más que por una cantidad infinitamente pequeña, sumada o restada, postulado 1, se pide que siga siendo considerada la misma. ¿Vale? Ya nada más para acabar, porque ya es la hora, el postulado 2 era cualquier curva se puede considerar como una poligonal. Si yo tengo algo así, la puedo considerar como una infinidad de segmentos infinitamente pequeños. ¿Alguien está en contra de ello? Ahora, la pregunta que quiero hacer, que es fundamental para construir todo el cálculo y tener bases fuertes para construir todo. ¿Alguien está en desacuerdo mentalmente con los dos postulados? Hace la mano quien tiene problemas con lo que acabo de decir. No tengo problemas.
Es que dos puntos pueden ser el mismo punto, porque son infinitamente cercanos. O sea que la línea puede ser definida por un punto. Bueno, cada individual, cada línea infinitamente pequeña puede ser definida como un punto. Es un punto, sí. Y se puede hacer un promedio de incluso de la bajada o la subida y Es tomar a como lo el que punto se medio. dedica el cálculo de Leibniz, y es lo que trato de resolver después en las clases que vienen en el seminario. Entonces, lo que estoy diciendo es que estas dos cosas me son indispensables para formular todo el cálculo. Si nadie tiene problemas con eso, pues podemos avanzar. Y bueno, pues ya hasta ahí, eso es todo.